Fíjese que todo empezó una mañana cualquiera, de esas que huelen a café recién colado y a tortilla calientita que todavía suelta vapor. Yo estaba sentado en mi mesita de la cocina, la misma mesita donde desayuné con mi Rosa durante más de 40 años, con mi tacita de café de olla en la mano y un chile morita tostado ahí al ladito para acompañar. El sol apenas se estaba colando por la ventana y el patio estaba silencioso. Solo mi perro roncaba hecho bolita bajo la mesa. Yo pensaba que iba a ser un día tranquilo, de esos en los que uno se mueve despacio, regando las plantas, barriendo el corredor, escuchando la radio bajito. Pero ya ve, la vida tiene maneras muy curiosas de voltearle a uno el mundo sin avisar. Mi hijo Daniel llegó sin tocar mucho, apenas empujó la puerta de la reja y se metió. Ahí nomás detrás de él venía un abogado joven, de esos que se visten todos iguales, con su traje azul marino, zapatos brillosos y esa mirada que no sabe dónde acomodarse en una casa ajena. Ni un «¿Cómo está, papá?», ni un abrazo, ni siquiera un intento de sonrisa. Nada. Entraron serios, fríos, como si vinieran a entregar un paquete y ya. Yo los miré mientras partía la tortilla con la mano, tranquilo, como si lo que estaba a punto de pasar fuera apenas otra visita. Daniel respiró hondo, se acomodó los brazos cruzados sobre el pecho y soltó la frase así, sin prepararme, sin rodeos, sin vergüenza. «Vendimos la casa. Papá, tienes que irte antes de que termine el mes». Así, como si la casa fuera una caja vieja tirada en la cochera. Como si yo no hubiera vivido aquí más de medio siglo. Como si yo no hubiera levantado cada pared con mis propias manos. Yo solo mordí mi tortilla. Mastiqué despacio y me quedé viendo al muchacho del traje, que parecía más nervioso que mi propio hijo. Sentí un ardor en el pecho, no por la noticia, sino por la manera en que me la dieron, como si yo ya no fuera nadie, como si fuera un estorbo. Me llamo Ezequiel Ortega, tengo 81 años y nací en Coyoacán, pero llevo casi toda mi vida aquí, en esta casita de Tlalpan, donde cada ladrillo guarda un recuerdo. Aquí mis hijos aprendieron a caminar. Aquí Rosa cantaba mientras hacía tortillas. Aquí yo lloré por primera vez cuando ella se me fue de este mundo. Y aquí también aprendí que hay dolores que no se gritan, se guardan en silencio, y hay lágrimas que uno se traga para no mostrar debilidad. Pero ese silencio no significa que uno esté derrotado. No, señor. Significa que uno está pensando. El abogado abrió una carpeta y puso unos papeles sobre la mesa, cerquita de mi plato. Me dijo, con esa voz educada pero distante, que Daniel y su esposa ya habían firmado la venta, que la propiedad estaba transferida, que solo faltaba que yo desocupara el inmueble. Yo ni volteé a ver los papeles. No me nacía. Simplemente tomé un sorbo de café, limpié mi boca con el trapo del regazo y dije una sola palabra. Interesante. Si hubiera dicho lo que realmente sentía, la casa se habría llenado de humo. Daniel no pudo verme a los ojos. Traía esa postura dura, pero la mirada pegada al suelo, como un muchacho regañado. Y yo me pregunté, aunque fuera por un segundo, si dentro de él había un poquito de duda, de remordimiento, de recuerdo. Pero cuando finalmente levantó la cabeza, lo único que vi fue frialdad, distancia, como si yo fuera un trámite más. Eso dolió más que cualquier papel, más que cualquier venta. Se despidieron rápido. Ni un perdón, ni un lo hablamos luego. Nada. Salieron y yo los acompañé hasta la reja con la misma calma con la que uno acompaña a la gente que no conoce. Cerré despacito, sin prisa, y me quedé ahí parado un buen rato mirando la tierra del patio, esa tierra que yo mismo pisé miles de veces mientras jugaba con mis hijos o mientras sembraba plantitas para Rosa. Mi perro se acercó, puso su hocico en mi pierna, como preguntándome si estaba bien. Le rasqué detrás de la oreja, respiré hondo y volví a entrar. La casa estaba silenciosa, pero no ese silencio bonito de las tardes tranquilas, sino un silencio pesado, como si las paredes hubieran escuchado todo. Me senté en mi mecedora, la que rechina un poquito, y dejé que el aire se acomodara. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me cayó una lágrima. No de tristeza, de rabia, de una indignación callada que se siente aquí, en el corazón, como brasas. Porque yo me conozco. Yo sé cuando mi alma empieza a levantarse despacio. Nunca he sido hombre de pleitos, pero tampoco de dejarme. Y ese día supe que algo dentro de mí despertó. Y déjeme decirle algo, mijo, ese despertar apenas estaba comenzando. Cuando me quedé solo esa mañana, mirando el patio en silencio, algo en mi mente me llevó directo al pasado, como si la casa misma quisiera recordarme de dónde venía. Porque esta casa, mijo, no salió de un plano bonito ni de un crédito bancario.
Esta casa la levantamos Rosa y yo con las manos, con los huesos cansados y con la pura necesidad de tener un hogar donde criar a nuestros hijos sin andar rodando de renta en renta. Yo me acuerdo clarito del primer día que trajimos los materiales. Compramos unas 20 bolsas de cemento en una ferretería chiquita donde el dueño nos fiaba porque me conocía de la ruta. Llegamos con un camión prestado de un compa y terminamos bajando todo al anochecer, alumbrándonos con una lámpara de petróleo. Rosa se reía porque yo traía la camisa llena de polvo y parecía fantasma. «Se te ve la cara nomás cuando sonríes», me decía. Y yo sonreía mucho, porque en ese entonces uno tenía cansancio, pero también sueños. Los cimientos los hicimos un domingo, con ayuda de 2 vecinos. Uno de ellos, don Hilario, ya murió, el otro se fue al norte hace décadas. Yo cavaba y cavaba, sudando bajo el sol, y Rosa, con su mandil de flores, me traía agua fresca y unas tortillitas con sal para aguantar la faena. Cada ladrillo lo acomodé yo, midiendo con una regla medio chueca y un nivel que compré de segunda mano. No quedó perfecto, pero quedó firme, sólido, como nuestra vida en pareja. El piso del patio lo hicimos un año después, cuando pudimos ahorrar un poquito más. Rosa quería un patio donde los niños pudieran jugar sin llenarse tanto de tierra. Todavía recuerdo el olor del cemento fresco mezclado con el perfume de sus manos cuando me ayudaba a alisar la superficie. Ella no era albañil, pero tenía esa manera de hacer todo con cariño, y donde ella ponía la mano, algo bueno quedaba. Aquí, en este mismo corredor, mis hijos dieron sus primeros pasos. Aquí, junto a la ventana, dijeron sus primeras palabras. Yo mismo instalé esa ventana, con un vidrio que compré en la Merced. Rosa insistió en que entrara luz, mucha luz, para que la casa no se sintiera triste. Y mire que tenía razón, porque incluso después de que ella se fue, la luz siguió entrando, como si quisiera hacerme compañía. Años después, cuando los hijos crecieron, esta casa se llenaba de ruido, risas, carreras, regaños, la radio puesta todo el día, el olor de café, los frijoles hirviendo en la olla, el sonido de la escoba de Rosa barriendo el patio antes del amanecer. Uno no se da cuenta cuando una casa deja de ser un montón de paredes y se convierte en un testigo de vida. Cuando Rosa enfermó y ya no podía caminar bien, yo adaptaba todo. Le puse un banquito especial en la regadera, le puse pasamanos en el corredor, hice una rampa improvisada. Nunca me quejé porque cuidar de ella era lo más natural del mundo. Ella fue el corazón de este lugar, el alma que lo sostenía. Y cuando se fue, hace ya más de una década, me costó trabajo caminar por la casa sin sentir un hueco. Pero la casa, fíjese, me hablaba. Me recordaba que no estaba solo. Cuando Daniel era niño, solía correr por este patio con un carrito de madera que yo mismo le fabriqué con retazos de tabla. Qué ironía, ¿verdad? Que ahora él quiera sacarme de aquí. A veces pienso que si él recordara todo lo vivido en estas paredes, quizá le temblaría tantito la mano antes de firmar algo. Pero uno nunca sabe qué pasa dentro del corazón de un hijo adulto. A lo mejor la vida lo endureció, a lo mejor las preocupaciones lo rebasaron. No lo justifico, pero lo entiendo poquito. Lo que no puedo aceptar es que me tratara como si yo fuera un estorbo. Esa mañana, cuando cerré la reja después de que se fueron, entré a la sala y me quedé viendo una foto de Rosa. Esa foto está enmarcada de madera, con un vidrio ya rayadito. La tomamos un día de campo en Xochimilco. Ella sonríe con una calma que pocas personas tienen en este mundo. Le hablé en voz bajita, como quien habla con un recuerdo. «Mira, vieja, lo que pasa», le dije. Y en ese momento algo dentro de mí hizo clic. No sé si fue coraje, orgullo o amor, pero supe que yo no podía dejar que esa casa, nuestra casa, se fuera así de fácil. Porque no se trataba solo de paredes o de tierra, sino de historia, de dignidad, de amor. Si me dejaba, era como traicionar todo lo que Rosa y yo vivimos aquí. Y eso sí no podía. Nunca. Ahí, sentado junto a la foto de mi Rosa, pensé en los papeles de la escritura que guardaba bajo el colchón desde hacía quién sabe cuántos años. No por desconfianza, sino porque Rosa siempre decía que los documentos importantes debían dormir cerquita del corazón, donde nadie los tocara. Y en ese momentito, mijo, en ese silencio tan hondo, me di cuenta de algo que cambió todo. Si Daniel había vendido esta casa sin mi firma, entonces la historia no estaba terminada. Y créame, apenas iba a empezar la parte más dura. Esa noche, después de que Daniel y el abogado se fueron, la casa se quedó con un silencio raro, como si las paredes mismas estuvieran tratando de entender lo que acababa de pasar. Yo me movía despacio por la cocina, recogiendo la taza, doblando el trapo, apagando la estufa,
pero la cabeza no me dejaba en paz. No era tristeza, era un ardor aquí en el centro del pecho, una mezcla de rabia y de incredulidad, como cuando uno recibe una noticia que todavía no termina de acomodarse. Mi perro me seguía por todos lados, inquieto, oliéndome las manos, como si supiera que algo andaba mal. Me senté un rato en la mecedora, la que rechina en la esquina del comedor, y prendí la radio nomás para no escuchar tanto el silencio. Puse un programa viejito de boleros, de esos que acompañan sin preguntar, pero ni la música me calmaba. Cada rincón de la casa parecía decirme lo mismo. ¿Así nada más te vas a dejar? Y yo pensaba en Rosa, en cómo ella siempre me decía que el silencio también habla, que no todos los gritos se oyen. Respiré hondo y traté de dormirme temprano, pero no pude. Cerraba los ojos y veía a Daniel cruzado de brazos, serio, sin mirarme. Abría los ojos y veía la sombra del abogado en la puerta. Me levanté varias veces a caminar por el pasillo, a asomarme al patio, a tomar agua. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía prendida como fogata. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café fuerte, negro, sin azúcar, el que me despierta hasta los huesos. Me senté otra vez en la cocina con la taza entre las manos y me quedé mirando el mantel floreado que había escogido Rosa hace tantos años. Y fue ahí, en ese ratito de quietud, cuando la decisión me cayó encima como un balde de agua fría pero necesaria. Tenía que revisar los papeles, no para pelear, sino para entender, para saber qué habían hecho realmente. Fui al cuarto, levanté el colchón y saqué la carpeta vieja donde guardo todo desde hace décadas. Es una carpeta café, ya medio descolorida, con un broche metálico que suena bonito cuando lo abres. La puse sobre la cama y empecé a revisarla despacio, como quien abre un baúl de recuerdos. Ahí estaban las escrituras originales, las de hace más de 40 años, con la firma del notario que ya debe estar descansando en un panteón. Ahí estaban los recibos de predial, las cuentas del agua, los boletos de depósito que yo hacía cada año. Todo a mi nombre, todo clarito. No había ningún poder firmado por mí, ninguna autorización, ninguna cesión de derechos, ninguna firma que le diera a Daniel la posibilidad de vender esta casa sin preguntarme siquiera. Mientras pasaba las hojas, sentí el estómago apretarse. No era coraje, era una sensación de traición. Pero una traición silenciosa, de esas que no gritan ni hacen escándalo, pero que se sienten igual que un cuchillo clavado despacito. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando los papeles como si fueran fotos de una vida entera. Cada documento tenía una historia. Este lo firmé cuando Miguel entró a la secundaria. Este otro lo guardé cuando Rosa se puso enferma. Este lo traje de la notaría cuando por fin terminamos de pagar el terreno. Y ahora todo eso estuvo a punto de desaparecer por una firma falsa o un truco legal. No lo sabía aún, pero mi corazón ya me decía que aquí había gato encerrado. Me quedé ahí un buen rato, pensando en Daniel, en cómo era de niño. Él era el más serio de mis hijos, siempre responsable, siempre pendiente de su mamá. Cuando Miguel corría por todo el patio y hacía travesuras, Daniel era el que barría sin que nadie se lo pidiera, el que me acompañaba a la ferretería, el que me ayudaba a cambiar focos y arreglar fugas. Yo no sé en qué momento ese niño se convirtió en un hombre capaz de traerme un abogado para sacarme de mi casa. Tal vez la vida lo endureció demasiado. Tal vez la presión de la familia, del trabajo, de las deudas. No excuso nada, pero intento entender, porque uno como padre siempre trata de encontrar explicación, aunque duela. Guardé los papeles en la carpeta, pero esta vez no los puse bajo el colchón. No, señor. Los dejé sobre la mesa, a la vista, como quien pasa de la duda a la determinación. Me serví otro café, más caliente todavía, y me senté a pensarlo todo. Mi perro se acostó a mis pies, mirando hacia la puerta, como esperando que algo pasara. Fue ahí, entre el café, la carpeta abierta y el sol que empezaba a meterse por la ventana, cuando entendí que no podía quedarme con los brazos cruzados. No por orgullo, no por pleito, sino por justicia. Porque esta casa no era solo un lugar para dormir. Era el trabajo de mi vida, el refugio de mi esposa, el hogar de mis hijos, la raíz de mi historia. Y si alguien había querido jugar sucio para arrebatármela, entonces yo tenía que moverme. Callado, pero firme. Sin escándalo, pero con claridad. Esa mañana, cuando finalmente me decidí a salir a la calle para buscar respuestas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Fuerza. Una fuerza tranquila, vieja, pero muy viva. Como si la voz de Rosa me dijera desde algún rincón: «Ándale, Ezequiel, no dejes que te borren». Y créame,
Ese fue el primer paso de un camino que me iba a llevar mucho más lejos de lo que imaginaba. Al día siguiente me levanté antes de que el sol terminara de asomarse. No por costumbre, sino porque la cabeza me trabajaba más que un molino. Ya con la carpeta bajo el brazo y la determinación bien puesta, salí a la calle caminando despacio, oliendo ese aire fresco que solo se siente temprano en Tlalpan, cuando los coches todavía no arrancan y los pájaros hacen más ruido que los vecinos. Pasé junto a la panadería donde siempre compro bolillos y me saludó la hija de don Esteban, esa muchacha que todos los días me dice buenos días, don Ezequiel, como si fuera familia. Pensé en comprar pan, pero no quería distraerme. Llevaba en la cabeza solamente una idea: entender qué diablos habían hecho con mi casa. Tomé rumbo hacia donde trabaja mi amigo Eliseo, un compadre de mis tiempos de chofer en la Ruta 88. Él ahora anda en una notaría ayudando con trámites y papeles. No es abogado, pero conoce más leyes que muchos licenciados certificados. Caminé unas cuantas cuadras mientras la ciudad despertaba. Los puestos de tamales comenzaban a hervir, el olor a masa calentita se mezclaba con el del café de olla que vendían en vasitos de unicel. La ciudad tiene una forma de calmarle el alma a uno cuando más lo necesita, y en esa mañana lo agradecí. Llegué a la notaría y toqué la ventanita. Eliseo me reconoció de inmediato, abrió los brazos y soltó ese «¿Qué húbole, viejo?», que siempre me hace reír. Me pasó a la oficina chiquita donde trabaja, con un ventilador que apenas gira y un escritorio lleno de sellos, carpetas y tazas de café frío. Me senté y él me sirvió un cafecito recién hecho, con canela, porque dice que así piensa uno mejor. No supe por dónde empezar, así que le conté todo como si me estuviera confesando. Desde la llegada de Daniel con el abogado, hasta lo que encontré en la carpeta bajo el colchón. Eliseo me escuchó sin interrumpir, con la ceja levantada y una seriedad que pocas veces le había visto. Cuando terminé, me pidió los papeles. Saqué la carpeta y se la puse enfrente. Él la abrió con cuidado, como si estuviera tocando algo delicado. Revisó las escrituras, los recibos, los documentos del terreno. Pasó las hojas una por una, haciendo ese ruido suave del papel viejo. Al rato sacó su celular y empezó a tomar fotos. Luego hizo un par de llamadas bajito, diciendo números de folios, nombres de notarios, fechas. Yo lo veía y me acordaba de los tiempos en que manejábamos camiones juntos, cuando él era más relajado y más gritón. Ahora estaba serio, concentrado, como si tuviera un caso de detectives enfrente. Después de casi media hora revisando, se quitó los lentes y me miró muy fijo. Esa clase de mirada que uno sabe que no viene con buenas noticias. «Mira, Ezequiel», me dijo bajito, «aquí hay algo que no cuadra legalmente». Sentí un nudo en el estómago. Él continuó explicando con calma que la escritura original seguía mi nombre, que jamás se había registrado ningún poder otorgado a Daniel, que no había constancia de ninguna autorización mía para vender el inmueble. Y entonces soltó la palabra que me cayó como piedra. «Esto podría ser fraude, compa». Yo pensé que había escuchado mal. Fraude, esa palabra que uno oye en las noticias, que se menciona cuando alguien se quiere pasar de listo. Pero Eliseo no hablaba por hablar. Me explicó sin rodeos que si Daniel presentó un documento con mi firma, y esa firma no era mía, entonces alguien había falsificado algo. Y eso ya no era solo asunto familiar, sino legal. Me preguntó otra vez si yo había firmado algo últimamente. Le dije que no, que lo juraba por la memoria de Rosa. Él asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía desde hace rato. Eliseo guardó la carpeta y me dijo que esto no debía manejarse solo con palabras o buena voluntad. Me recomendó hablar con una abogada de verdad, alguien que supiera defender casos de propiedad. Mónica Cervantes escribió en un papelito: «Esta mujer no se deja comprar por nadie, ni por hijos, ni por suegras, ni por licenciado alguno». Me dio el papelito y puso su mano en mi hombro. «No te dejes, viejo. Esto huele mal». Salí de la notaría con una sensación extraña, como si una nube pesada me siguiera, pero también con una claridad que no había sentido desde que Daniel entró con ese abogado. Caminé un rato por el centro de Tlalpan para despejarme. Vi los árboles altos, oí las risas de unos chavitos que jugaban cerca de la fuente y me acordé de cuando mis hijos corrían igualito. Me senté en una banca, respiré profundo y pensé en Rosa. Si ella estuviera aquí, seguro me diría lo mismo que me dijo Eliseo, pero con más suavidad. «No te quedes callado, Ezequiel. La dignidad se cuida». Y ahí, sentado bajo la sombra, guardé el papel con el nombre de la abogada y me dije a mí mismo que ya no había vuelta atrás. No era por coraje, ni por querella, ni por orgullo. Era porque yo sabía,
en lo más hondo de mi pecho, que alguien había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Y todavía no sabía lo que iba a descubrir después. Al día siguiente me levanté con esa mezcla de nervios y determinación que uno siente cuando sabe que tiene que hacer algo importante, pero no sabe exactamente cómo va a salir. Me puse una guayabera limpia, me peiné frente al espejo con la mano mojada, como hacía cuando era joven y quería verme presentable para Rosa, y salí rumbo a la dirección que me había dado Eliseo. La colonia del Valle siempre me ha parecido un lugar distinto, más ordenado, más calladito que los barrios donde yo crecí. Mientras caminaba desde la estación de metro, veía cafés modernos, gente con prisa, oficinas chiquitas entre edificios viejos, y pensé que nunca imaginé verme en una situación así, buscando ayuda legal para defender mi propia casa. La oficina de la licenciada estaba en el segundo piso de un edificio gris. Subí las escaleras despacio, sintiendo como cada paso marcaba una decisión que no imaginé tomar a mis 81 años. Toqué la puerta de vidrio y una joven recepcionista me sonrió, preguntándome si tenía cita. Apenas dije mi nombre, me pidió pasar a una sala con sillones sencillos y olor a papel nuevo. No había lujos, pero el ambiente se sentía serio, profesional, sin pretensiones. Cuando por fin salió la licenciada Mónica Cervantes, entendí por qué Eliseo hablaba tan bien de ella. No era de esas abogadas presumidas que sienten que flotan encima del piso. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido, lentes con armazón delgada y una mirada directa, pero no fría. Era una mirada que decía, «Estoy aquí, dígame todo». Me saludó con firmeza y me invitó a pasar a su oficina. Me acomodé en la silla frente a su escritorio y ella, sin siquiera revisar su celular, me dijo, «Don Ezequiel, cuénteme con calma». Y eso hice. Le conté todo desde el principio. Cómo construí mi casa con Rosa ladrillo por ladrillo, cómo vivía ahí más de 4 décadas, cómo Daniel llegó con un abogado sin avisar, cómo me dijeron que ya la habían vendido, cómo revisé mis documentos y no encontré nada que autorizara esa venta. Mientras hablaba, la abogada tomaba notas, levantaba la vista para hacerme preguntas precisas, y en ningún momento me hizo sentir como un viejo exagerado. Me escuchó con humanidad, con esa paciencia que uno agradece cuando carga el corazón lleno. Cuando terminé, ella extendió la mano hacia la carpeta. Se la di. Revisó las escrituras, los recibos, los documentos del terreno. Luego se apoyó en el respaldo de su silla y me miró con esa clase de gesto que no necesita palabras para prepararlo a uno. «Don Ezequiel», me dijo con voz firme pero calmada, «aquí hay elementos para una demanda fuerte». Yo respiré hondo. Ella continuó explicando paso por paso, sin tecnicismos. La supuesta venta no era válida sin mi firma. La firma en el contrato era sospechosa. Se podía solicitar una revisión pericial. Si se comprobaba falsificación, entonces la operación podía anularse por completo. Todo eso lo dijo despacio, como quien acomoda piezas en una mesa para que uno pueda verlas. Yo la escuchaba y una parte de mí se sentía aliviada, pero otra se apretaba pensando en Daniel. Le pregunté con honestidad si esto podía terminar metiéndolo en problemones. La abogada bajó un poco la voz y me respondió que cuando hay un posible delito, el juez decide, no uno. Pero luego agregó algo que me quedó grabado. Antes que cualquier consecuencia, señor, lo primero es defender su dignidad. Esa palabra me pegó fuerte. Dignidad. Era como si Rosa me la hubiera dicho desde algún rincón de la oficina. La licenciada me preguntó si yo quería proceder legalmente. Me quedé callado unos segundos. No es fácil para un padre aceptar que tal vez tenga que enfrentar a un hijo en un tribunal. Pero también sabía que si me quedaba callado, Daniel iba a creer que podía pasar por encima de mí como si fuera sombra. Y yo no soy sombra. Soy hombre. Soy historia. Soy trabajo y memoria. Así que le dije que sí, que procediera. Ella sacó unos documentos, me explicó cada uno con claridad y me pidió firmar. Y mire, aunque mi mano estaba un poquito temblorosa, no de edad, sino de emoción, firmé sin dudar. En ese momento me sentí como cruzando una línea invisible. De ser un viejo resignado pasé a ser alguien que se defiende. Cuando salí de la oficina, el aire me supo diferente. No más ligero, pero sí más claro. Caminé hacia la estación del metro pensando en todo lo que venía. Miedo no tenía, pero sí un respeto enorme por lo que estaba a punto de enfrentar. La vida no me había preparado para llevar un caso legal contra mi propio hijo, pero también la vida me había enseñado algo. Cuando te quieren arrebatar lo que has construido con amor, uno no se queda quieto. Uno se endereza, aunque las rodillas truenan un poquito. Llegué a casa ya casi al atardecer.
Mi perro salió corriendo a recibirme y puse la carpeta sobre la mesa como si fuera un escudo. Encendí la luz de la cocina, hice café y me quedé un rato viendo la foto de Rosa. No sé si fue mi imaginación, pero sentí como si ella sonriera tantito. Quizá porque sabía que por fin había dado el paso que llevaba años postergando, defenderme. Y ahí, mientras el sol se escondía detrás del jacarandá del patio, entendí que lo que venía no iba a ser fácil, pero lo iba a enfrentar firme. Porque ese día descubrí que todavía me quedaba fuerza. Y esa fuerza apenas estaba despertando. Pasaron unos días después de mi visita con la licenciada. Yo me dediqué a regar mis plantas, a barrer el patio, a cocinar frijoles como siempre. Quise hacer mi vida normal, aunque por dentro traía un temblor que no se me quitaba ni con café ni con oración. Era ese tipo de nervio que no se siente en las manos, sino aquí en el pecho, como si uno estuviera parado al borde de algo grande sin saber si va a caer o va a volar. La licenciada me había dicho que haría las primeras solicitudes en el registro público, que empezaría a pedir documentos y mover papeles. Y mientras ella hacía su trabajo, yo hacía el mío: observar, sentir, respirar, pensar cómo hablar con Daniel si volvía a aparecer. Y volvió. Un viernes en la mañana, mientras yo podaba unas plantas, escuché que tocaban la reja con insistencia. Mi perro brincó y empezó a ladrar como desesperado. Me limpié las manos con el trapo del cinturón, caminé hasta la puerta y ahí estaba él. Daniel, sin abogado, sin carpeta, con una camisa azul clara toda arrugada y los ojos cansados. No sé si era culpa, desvelo, enojo o una mezcla de todo. Yo no abrí de inmediato. Solo lo miré a través de la reja, con calma, como quien observa una tormenta antes de decidir si abre la ventana. ¿Qué se te ofrece, Daniel?, le pregunté sin rodeos. Él bajó la mirada un segundo, se la acomodó con la mano, como cuando era niño y se sabía en problemas. Luego levantó la cabeza y dijo que quería hablar. No dijo papá, no dijo perdóname, no dijo vine a arreglarlo. Solo hablar. Yo dudé unos instantes. Parte de mí quería dejarlo fuera, cerrar la reja y volver a mis plantas como si nada. Pero otra parte, la parte que uno carga como padre aunque duela, necesitaba escucharlo. Así que abrí. Entró caminando despacio, mirando el piso, como si tuviera miedo de encontrarse con los recuerdos. Pasó por el corredor sin tocar nada, como si ya no le perteneciera. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde él desayunaba cuando era niño. Le ofrecí café por costumbre. Dijo que no. Se lo serví igual. Se quedó viendo la taza como si fuera un enemigo. Yo me acomodé en mi silla, respiré hondo y esperé a que hablara. Papá, me dijeron que fuiste a ver una abogada. Soltó de golpe, como quien avienta una piedra sin saber dónde va a caer. Yo tomé mi café, soplé con calma y respondí: así es. Y también fui al registro público y al notario y con un amigo que sabe más de leyes que tú y ese abogado que trajiste. Daniel tragó saliva. Vi cómo se tensaba la quijada, cómo sus dedos se apretaban sobre la mesa. Estaba molesto, sí, pero también asustado. Papá, no hacía falta llegar a eso, me dijo en voz baja, pero cargando frustración. Podíamos haberlo hablado como familia. Ahí fue cuando sentí que algo me subía por el pecho. Lo miré directo a los ojos y le dije despacio, para que cada palabra se le clavara donde debía. ¿Familia? Tú me hablaste como familia cuando entraste aquí con un abogado sin avisar. Cuando me dijiste que esta ya no era mi casa. El silencio que siguió fue tan fuerte que hasta la radio dejó de sonar. Daniel bajó la mirada de nuevo. Yo lo conocía bien. Ese gesto significa que las palabras le habían dado donde duele, pero no estaba listo para admitirlo. Se levantó, caminó unos pasos por la cocina, respiró hondo y volvió a sentarse. Las cosas no están fáciles, papá. Necesitábamos dinero. La casa tenía buen valor. Lo dijo sin mirarme, como si intentara justificar lo injustificable. Y ahí sí me dolió. Porque no habló de recuerdos, de historia, de raíces. Habló de valor. Valor económico. Entonces le pregunté, sin gritos, con esa calma que duele más que cualquier grito: ¿y a mí también me pusiste precio, Daniel? No respondió. La mandíbula se le apretó. Los ojos se le pusieron brillosos, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Y justo en ese momento escuchamos la puerta del patio abrirse. Era Emiliano, mi nieto. 17 años, alto, flaco, con ese cabello rebelde que siempre le cae sobre la frente. Entró diciendo «Buenos días, abuelo», pero cuando vio a su padre sentado en la mesa, su gesto cambió.
Daniel intentó tranquilizarlo con un movimiento de mano, pero Emiliano no se lo tragó. «¿Qué haces aquí?», le preguntó con una firmeza que yo nunca le había oído. Daniel trató de poner voz de autoridad, pero el muchacho no retrocedió. «Hablar o presionarlo para que se vaya. Porque si viniste a eso, mejor vete». Yo me quedé helado. El niño tímido que yo recordaba había desaparecido. En su lugar estaba un joven con carácter, con memoria, con lealtad. Daniel le dijo que eso era asunto de adultos, pero Emiliano no se movió. «Es mi asunto, es mi abuelo. Y ustedes lo están tratando como si fuera una carga». Lo dijo con una fuerza tan limpia, tan sincera, que a mí se me hizo un nudo en la garganta. Tuve que ponerle la mano en el hombro para calmarlo. «Tranquilo, hijo», le dije, «aquí no venimos a pelear». Emiliano me miró con los ojos brillando y dijo, «Es que no es justo, abuelo». Yo asentí. «Lo sé, y por eso estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero lo voy a hacer con cabeza, no con odio». Daniel se puso rojo. No sabía qué decir. Yo lo miré y le di su última oportunidad de hablar con verdad. Pero no la tomó. Se puso de pie, dijo que yo estaba cometiendo un error y se fue, sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Emiliano se acercó y me abrazó fuerte. Ese abrazo me sostuvo más que cualquier medicamento. Y mientras el muchacho respiraba agitado contra mi hombro, entendí algo que me atravesó por dentro. Ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por lo que él iba a aprender viendo cómo se trata a un viejo en la familia. Y eso, créame, cambió completamente el rumbo de todo lo que vendría. Después de aquella mañana en la cocina, la casa quedó con un aire distinto, como si las paredes hubieran escuchado cada palabra y ahora se quedaran esperando la siguiente. Yo traté de seguir con mis rutinas de siempre. Barrí el corredor, calenté mis frijoles, preparé café de olla y regué mis plantas con la misma calma de todos los días. Pero uno no puede engañar al corazón tan fácil. El cuerpo hace sus cosas, pero la mente sigue dando vueltas. Y más cuando uno sabe que lo que viene no es sencillo. La licenciada Mónica me llamó 2 días después para decirme que ya había iniciado los trámites formales. Solicitud de revisión del contrato, bloqueo temporal para que nadie pudiera mover la propiedad y los primeros pasos para pedir una revisión de firma. Habló con esa seguridad que yo agradezco tanto, explicándome todo como si estuviera enseñándole a un nieto a amarrar sus agujetas. Eso me tranquilizó un poco, pero aún así las noches se me hicieron largas. Me despertaba seguido, no por miedo, sino por esa sensación de alerta que uno tiene cuando sabe que el enemigo no está en la calle, sino en tu propia sangre. Las cosas en casa de Daniel no iban bien, y eso no lo supe por él, sino por Emiliano. El muchacho venía cada tarde como si fuera su segunda casa. A veces venía en bici, a veces caminando, siempre con esa cara de preocupación que trataba de esconder diciéndome que venía a ver cómo estaba el perro. Pero yo sé cuando alguien llega por cariño, no por compromiso. Emiliano me contó que sus papás discutían todas las noches desde aquel día que vino la notificación. Que su mamá, Verónica, estaba furiosa porque no quería verse envuelta en un escándalo. Que Daniel había perdido el sueño y andaba dando vueltas por la casa como un alma atormentada. Yo escuchaba todo sin interrumpir, limpiando frijoles o pelando mandarinas. Por dentro sentía un poco de tristeza, pero también una claridad muy fuerte. Cada quien estaba viviendo las consecuencias de sus acciones. Una tarde, mientras Emiliano se comía un pan dulce en el patio, me dijo algo que se me quedó grabado. «Abuelo, yo nunca pensé que mi papá fuera capaz de hacer algo así». Me lo dijo con los ojos brillosos, sin odio, sin rabia, solo decepción. Yo le puse la mano en la espalda y le respondí que los adultos también se equivocan, que la vida les aprieta y a veces toman decisiones que no nacen del corazón, sino del miedo. El muchacho asintió, pero yo sé que esa herida no iba a ser fácil de cerrar. Los días empezaron a volverse extraños. Una camioneta con vidrios polarizados se estacionaba casi todas las tardes frente a mi casa. No bajaban, no tocaban, no hablaban. Nomás se quedaban ahí, como si esperaran que yo saliera asustado. Mi perro ladraba como si fuera a comerse el mundo, pero yo nomás levantaba la mano desde el patio y saludaba, como diciendo, «Aquí estoy, no me escondo». A ratos me daba risa pensar que creían que a mis años podía espantarme una camioneta estacionada. Si supieran todo lo que uno ha vivido, se darían cuenta de que esas cosas ya no asustan. Una mañana recibí una carta debajo de la puerta. La vi desde lejos y pensé que era propaganda o algún recibo atrasado, pero cuando la levanté y reconocí la letra, se me fue el aliento. Era de Miguel, mi hijo menor. Él siempre fue más distante,
más independiente, más de irse por su cuenta sin pedir explicaciones. Vivía en Puebla desde hacía años con su pareja y casi no nos hablábamos. Abrí la carta con cuidado, como quien abre algo frágil. Decía así: «Papá, me enteré por Emiliano de lo que está pasando. No sabía nada. No sé cómo llegamos a esto, pero quiero que sepas que estoy contigo. Si necesitas algo, aquí estoy». Sentí un golpe suave en el pecho. No era una carta larga, ni muy emocional, pero era sincera. Y para un padre, la sinceridad de un hijo es un regalo enorme. Me quedé un buen rato sentada en la mecedora, con la carta entre las manos, dejando que el silencio me acompañara. Por primera vez desde que empezó todo, no me sentí solo. Mientras tanto, la licenciada seguía moviendo todo desde la parte legal. Me llamaba seguido para explicarme los avances. Me dijo que el juez ya había recibido la solicitud de bloqueo, que la firma falsa sería analizada pronto, que cualquier intento de desalojarme estaba detenido por ley. Yo escuchaba y cada palabra me daba más fuerza. No por ganar un pleito, sino porque por fin alguien estaba viendo mi verdad sin ponerme excusas. Eso sí, la tensión en casa de Daniel creció todavía más. Una tarde Emiliano llegó con el rostro serio, más de lo habitual. Me dijo que sus papás estaban hablando de separarse por un tiempo, que su mamá no quería afrontar el juicio, que su papá andaba de mal humor todo el día, que la familia se estaba rompiendo. Le puse la mano en el hombro y le dije una verdad que aprendí con los años. A veces algo tiene que romperse para que salga la verdad. El muchacho bajó la mirada, pero entendió. Yo seguí mis días como siempre, barriendo el patio, preparando mis frijoles y regando mis plantas. Pero por dentro sentía un peso que me acompañaba a todos lados. No era tristeza, era responsabilidad, como si el destino me hubiera puesto al frente de una batalla que no pedí, pero que no podía abandonar. No solo era mi casa, era mi historia, mi nombre, mi dignidad. Y también, aunque no lo dijera en voz alta, el ejemplo que le quería dejar a Emiliano. Y créame, lo que venía después, el día de la audiencia, iba a ser una prueba mucho más grande de lo que yo imaginaba. La mañana de la audiencia amaneció fría, de esas frías que uno siente primero en las rodillas y luego en los recuerdos. Me levanté antes de que sonara cualquier alarma, porque en realidad no dormí bien. Pasé la noche dando vueltas en la cama, pensando en Rosa, pensando en Daniel, pensando en si la vida llega a este tipo de momentos porque así debe ser o porque uno va dejando cosas sin decir durante demasiados años. Me preparé mi café de olla como siempre, con su toquecito de canela, y me quedé sentado en la mecedora un rato, viendo cómo la luz del amanecer entraba por la ventana y pintaba de naranja el retrato de mi Rosa. La saludé en voz bajita, como quien saluda a alguien que no está pero nunca se va. «Acompáñame, vieja», le dije, y me puse la guayabera blanca que usé en el bautizo de Emiliano. No era casualidad. Yo quería ir a ese juzgado no como un hombre vencido, sino como alguien que defiende algo sagrado. La licenciada Mónica pasó por mí a las 8:30, puntual como siempre. Venía seria, pero no tensa. Manejó en silencio unos minutos, lo cual agradecí, porque yo necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Cuando íbamos por Avenida Miguel Ángel de Quevedo, me dijo algo que me dio valor. «Hoy no venimos a pelear, don Ezequiel. Venimos a poner las cosas en su lugar». Yo asentí despacio, guardando esas palabras como un escudo. Llegamos al juzgado y desde afuera se sentía ese ambiente mezcla de nervios, papeles y gente con prisa. Entramos por un pasillo largo lleno de bancos de madera donde había personas esperando sus casos. Unos con caras de miedo, otros con mirada de enojo, otros con resignación. Yo traté de caminar firme, aunque mi pierna derecha traía un leve temblor. La licenciada me hacía señas con la carpeta en la mano, avanzando sin miedo, como una guía entre un laberinto que ella ya conocía. A veces la admiraba por eso, por su fuerza tranquila, la clase de fuerza que no necesita levantar la voz. Nos hicieron esperar unos 10 minutos en una sala pequeña antes de llamar nuestro número. Cuando escuché mi nombre, sentí un jalón en el pecho. Entramos. El salón era más grande de lo que imaginé. Paredes blancas, escritorios grises, un juez en su asiento alto, y, al fondo, a la derecha, Daniel y Verónica sentados junto a su abogado, el mismo que había ido a mi casa semanas antes. Daniel me miró apenas, solo un instante, pero bajó la vista después. Yo no supe si era vergüenza o resentimiento. Verónica, en cambio, se quedó erguida, tiesa, evitando mirarme, como si yo fuera un estorbo en la sala. El abogado los asesoraba en voz bajita. El juez empezó leyendo el caso, nombres completos, número de expediente,
domicilio, fechas. Su voz era seca, sin adorno. Luego dijo que la parte demandante, o sea, nosotros, podía presentar su palabra. La licenciada se levantó y habló con esa claridad que siempre me sorprende. Explicó que yo era el único propietario desde hacía más de 40 años, que no existía ningún poder otorgado a mi hijo, que la firma en el contrato era sospechosa, que habíamos solicitado revisión grafotécnica y que pedíamos la nulidad total de la venta por ser un acto fraudulento. Yo la escuchaba con el corazón acelerado, pero orgulloso. Nadie había defendido mi voz así desde que Rosa vivía. Después se levantó el abogado de Daniel. Dijo que su cliente había actuado pensando en el bienestar familiar, que quizá hubo fallas en la forma, pero no en la intención, que todo podría resolverse mediante diálogo. Yo tuve que contener una carcajada amarga. Es curioso cómo la gente decora las palabras cuando quiere tapar un error. Yo no dije nada. Solo observé. El juez pidió entonces mi declaración. Me levanté despacio, sintiendo como la sala entera se quedaba en silencio. Caminé hasta la mesa, apoyé mis manos sobre la superficie fría y miré primero al juez, luego a Daniel. Y hablé. No grité, no reclamé, no lloré. Solo hablé como habla un hombre viejo que ya no tiene miedo. Le dije al juez que esa casa no era una propiedad cualquiera, que la construí con mis manos, que ahí crié a mis hijos, que ahí viví con mi esposa hasta su último día, que cada ladrillo tiene un recuerdo. Le dije que no entendía en qué momento mi hijo había cambiado tanto como para tratarme como mueble viejo. Pero sobre todo dije esto: no vengo a defender ladrillos, señoría. Vengo a defender mi nombre. Cuando terminé, sentí que el corazón me latía fuerte, pero no de nervios, sino de orgullo. El juez pidió ver los resultados del peritaje de firma. La secretaria abrió un expediente grueso y empezó a leer. Y ahí fue cuando sentí que todo se detenía. La firma en el contrato no coincidía con mis muestras. Se confirmaba la falsificación. Verónica se cubrió la boca con la mano. Daniel cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Yo no sentí alegría. Sentí verdad. Y la verdad pesa más que cualquier victoria. El juez ordenó suspender definitivamente la venta, declaró la nulidad del acto y pidió que se iniciara una investigación por falsificación. La sala quedó en silencio, de esos silencios que no se rompen ni con un suspiro. Cuando salimos, Emiliano estaba esperándome con una bolsa de pan dulce. Me abrazó fuerte y me dijo: «Ganaste, abuelo». Yo lo miré con calma, con el corazón lleno pero también con una sombra de tristeza, y le respondí despacio: «No, mijo, esto apenas está empezando». Y créame, lo que vino después no lo esperaba ni yo. Cuando salimos del juzgado, sentí que mis piernas caminaban solas, como si el cuerpo todavía no entendiera lo que acababa de pasar. La licenciada Mónica hablaba con el juez auxiliar. Emiliano me ofrecía un pan dulce, la gente entraba y salía de otros casos, pero yo escuchaba todo como si viniera desde muy lejos. Tal vez era shock, tal vez cansancio, tal vez simplemente el peso de tantos años cayendo de golpe. Lo único que tenía claro era que la verdad había salido a la luz. Y la verdad, aunque duela, también libera. Nos sentamos en una banca afuera del juzgado. Emiliano me miraba como si yo fuera un héroe, y yo solo sentía que necesitaba respirar. El pan dulce me sabía más suave que nunca, como si el azúcar me recordara que la vida tiene momentos amargos pero también pequeños consuelos. Mientras comía, veía a Daniel salir del edificio. Caminaba lento, con la mirada perdida, como si acabaran de quitarle un peso, pero ponerle otro encima. Verónica salió unos pasos detrás, hablándole fuerte, moviendo las manos de un lado a otro. Él no la volteaba a ver. A pesar de lo que hicieron, verlo así me movió algo por dentro. No alegría, no triunfo. Algo más complicado. Uno puede estar dolido, pero nunca deja de ser padre. La licenciada me explicó con calma lo que seguía. Que el contrato estaba anulado, que la casa volvía legalmente a quedar bajo mi nombre, que se abriría una investigación, que tal vez me llamarían a declarar otra vez. Yo asentía, pero mi cabeza estaba en otro lado, repasando una y otra vez la imagen de Daniel cerrando los ojos cuando escuchó firma falsificada. No sé si él sabía que la firma era falsa o si simplemente firmó sin leer, confiando en alguien más. No lo sé, y quizá nunca lo sepa. Lo que sí sé es que el daño estaba hecho. Regresé a casa ese mismo día, ya casi al mediodía. Abrí la reja, dejé que mi perro saltara sobre mí como si hubiera ganado una medalla. Me quité los zapatos en la entrada, caminé por el corredor y me senté en mi mecedora. El silencio de la casa se sentía distinto. Ya no era un silencio de miedo, ni de incertidumbre.
Era un silencio profundo, como de descanso, como cuando uno vuelve a respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Miré el retrato de Rosa y sentí que ella me veía con orgullo, no por haber ganado algo, sino por no haberme quedado callado. Esa tarde me puse a ordenar algunos papeles, nada importante, solo lo suficiente para sentir que recuperaba el control de mi propio hogar. Mientras lo hacía, pensé en todas las formas en que se rompen las familias. A veces por pleitos grandes, a veces por orgullos tontos y a veces por decisiones desesperadas. Pero también pensé en algo que me dolió más profundo. ¿En qué momento Daniel dejó de verme como padre y empezó a verme como obstáculo? Yo jamás imaginé que la vida me pondría frente a ese tipo de preguntas a mi edad. Uno piensa que ya lo vio todo, pero la vida siempre guarda sorpresas. Al caer la tarde, Emiliano volvió a tocar la puerta. Venía nervioso, con las manos en los bolsillos. Me dijo que en su casa había un ambiente pesado, que sus papás no se hablaban, que su mamá lo culpaba por ponerse del lado del abuelo, y que él no sabía qué hacer. Lo abracé y le dije que no era su responsabilidad arreglar la vida de nadie, que él era un muchacho bueno, y que ser bueno nunca es un error. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. A veces los hombres aprendemos a llorar por dentro. Yo le preparé un chocolate caliente y nos sentamos en el patio, escuchando a los pájaros. En ese momento entendí que aunque una parte de mi familia se había fracturado, otra parte se había fortalecido. Más tarde, ya cuando Emiliano se había ido, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el hijo menor. Su voz se escuchaba grave, como si hubiera estado pensando en algo difícil todo el día. Me dijo que había hablado con Daniel, que la conversación no fue buena, que Daniel estaba lleno de vergüenza y de enojo, que no sabía cómo enfrentarme, que no sabía cómo enfrentar a su propia esposa, ni a su hijo, ni a él mismo. Miguel me dijo: «Papá, creo que mi hermano se perdió en sus decisiones, pero no es mal hombre. Nomás está hundido». Yo me quedé callado. A veces las verdades duelen más cuando vienen de quienes menos esperamos. Colgué la llamada y caminé hacia el patio. El aire estaba fresquito, el sol se escondía detrás del árbol grande, y el silencio de la tarde me abrazaba. Y ahí, parado frente a mi casa, entendí algo que me cayó como un rayo, suave pero firme. Ganar un juicio no cura una herida familiar. Te devuelve lo que es tuyo. Sí. Te da justicia. Sí. Pero no te devuelve lo que se rompió en el corazón. Respiré hondo, miré hacia la calle y me dije algo que nunca pensé que diría. La justicia ya habló, ahora tengo que decidir qué hago con lo que queda. Y créame, esa decisión fue mucho más difícil que enfrentar el juzgado. Volví a levantarme temprano al día siguiente, no por obligación, sino porque algo en mi interior necesitaba claridad. Después de todo lo que había pasado, la casa se sentía distinta. No sé si más grande o más pequeña, pero distinta. Caminé por el corredor tocando las paredes con las yemas de los dedos, como si la reconociera de nuevo. A veces uno vive tantos años en un mismo lugar que deja de verlo, y solo cuando está a punto de perderlo lo mira como si fuera la primera vez. El sol apenas comenzaba a pintar de dorado el patio. El aroma a tierra mojada todavía se quedaba pegado después de la regada de la noche. Mi perro me seguía a todos lados, moviendo la cola lento, tranquilo, como si entendía que ya podíamos respirar sin miedo. Me preparé café de olla y me senté en mi mecedora. Esa mecedora ha aguantado tantas historias que ya debería tener su propia biografía. Ahí pensé en Daniel. No como el adulto que falsificó una firma o permitió que otros lo hicieran, sino como el niño que corría descalzo en este mismo patio con un carrito de madera que yo le construí. Recordé su risa, sus manos pequeñas queriendo ayudarme a clavar una tabla, su carita cuando Rosa lo curaba de una fiebre. Y entendí algo que los años me habían enseñado sin que yo lo notara. Uno puede defenderse sin dejar de amar. Y se puede amar sin justificar lo injustificable. Como media mañana escuché pasos en la reja. No era Daniel, no era Verónica, no era Emiliano. Era Miguel, mi hijo menor. No lo veía desde hacía meses. Traía un suéter gris, el cabello despeinado y los ojos cansados. Entró sin decir palabra, como quien sabe que no necesita explicar por qué viene. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí café y esta vez sí lo aceptó. No hablaba mucho, nomás removía la taza y suspiraba. Me dijo que Daniel estaba mal, de verdad mal, que no comía bien, que casi no dormía, que la vergüenza lo estaba carcomiendo por dentro, que su matrimonio estaba al borde de romperse, que Emiliano casi no le hablaba. Miguel me preguntó, casi con miedo: «¿Qué vas a hacer, papá?» Yo respiré hondo, porque esa pregunta no era sobre abogados ni sobre demandas. Era sobre familia.
sobre sangre, sobre memoria. Le dije que no quería venganza, que la justicia ya había hablado, que la casa ya estaba protegida, que lo que se tenía que defender, se defendió. Pero también le dije otra verdad, que para que una herida sane, alguien tiene que tener el valor de dejar de clavar más cuchillos. Miguel bajó la mirada y se le humedecieron los ojos. Daniel necesita a alguien que lo perdone, aunque no lo merezca todavía, dijo. Y ahí supe que mis hijos, por más distintos que fueran, seguían atados a mí por una cuerda que el tiempo, la distancia y los errores no habían podido romper. Miguel se fue después de un rato, y en cuanto cerró la puerta, tomé una decisión. No una decisión impulsiva, ni por sentimiento. Una decisión desde la calma. Fui a mi recámara, abrí el cajón donde guardo mis cosas más viejas y saqué el sobre donde tenía guardado mi testamento. Me senté en la mesa del comedor, con la pluma en mano, y lo releí despacio. Y ahí, entre papeles y recuerdos, entendí lo que quería dejar en este mundo cuando ya no estuviera. Llamé a la licenciada Mónica ese mismo día. Le pedí que viniera a casa al día siguiente para ayudarme a hacer un cambio importante. Cuando llegó, le ofrecí café. Nos sentamos en la mesa donde han pasado tantas cosas. Le expliqué que quería que la casa quedara a nombre de Emiliano el día que yo faltara, pero con una condición escrita claramente, que nadie, ni Daniel, ni Verónica, ni nadie más, pudiera venderla jamás sin que el muchacho lo decidiera por voluntad propia cuando fuera adulto. Mónica tomó nota sin juzgarme. Solo me dijo que muchas veces los nietos son los que rescatan lo que los adultos destruyen. Al terminar el trámite, me quedé solo otra vez. Salí al patio. Me senté bajo mi árbol favorito, ese que Rosa plantó cuando nacieron nuestros hijos, y dejé que el viento me peinara los pensamientos. Y ahí, en ese silencio cálido, entendí algo que me dio una paz profunda. Esta casa no es un premio, ni un botín, ni una carga. Es un refugio. Y un refugio no se hereda al que lo quiere vender, sino al que lo quiere cuidar. Días después, Daniel vino. Tocó la reja suave, casi con miedo. No venía con carpeta, ni con abogado, ni con mirada dura. Venía con la cabeza baja. Cuando abrió la boca, su voz se quebró. No me pidió perdón con palabras elegantes. No me explicó nada. Nomás dijo, «¿Me equivoqué, papá?» Yo asentí. No lo abracé, no lo rechacé. Simplemente lo dejé entrar. Nos sentamos en silencio largo, como dos hombres que saben que el daño está hecho, pero que aún queda un camino por caminar. Esa tarde no resolvimos todo. Tampoco era el momento. Pero dimos el primer paso para que no quedara odio. No necesito que me quieran perfecto. Solo que me miren con respeto. Hoy, mientras escribo esto en mi mente y dejo que el sol acaricie la tierra de mi patio, entiendo que no gané una batalla, ni perdí una familia. Lo que hice fue algo más sencillo y más grande a la vez. Defendí mi dignidad sin perder mi corazón. Porque la casa, mijo, algún día será de alguien más. Pero lo que uno es por dentro, eso no lo vende nadie. Y eso es lo único que realmente vale.